Nos preparamos para la Nochebuena, para esos millones de abrazos que se van a dar en todo nuestro país, miles de familias, personas que se reencuentran, pero hay personas que no se detienen en su pasión, no se detienen en ser voluntarios y hablamos de los bomberos del Perú. Hoy en Guardianes de la Nochebuena ingresamos a una compañía de bomberos y les contamos esta labor en una fecha especial en la que ellos dejan sus hogares, otras actividades y se dedican a cuidarnos a cada uno de nosotros. En esta Nochebuena llegamos hasta la compañía de bomberos voluntarios Salvadora Lima 10, donde la Navidad también se vive de guardia. Conversamos con el subteniente Haddad Erquínigo, quien nos contó cómo pasan estas fechas. Lejos de casa, pero unidos como familia, atentos ante cualquier emergencia. Mientras la ciudad celebra, ellos están listos para servir. Pasar la Nochebuena tiene un montón de significados, no solamente el tema del ser bombero, sino el tema familiar. Mi familia entiende felizmente que no voy a pasarlo con ellos. Hacemos un almuerzo previo, ¿no? Antes de, porque yo sí las 12 las paso en la compañía. ¿Es una tradición pasarlo en la compañía para usted? Para mí sí es una tradición. Respecto a ello, sí, la cantidad de emergencias aumenta, tanto para Navidad como para Año Nuevo, aumenta considerablemente, ¿no? ¿En cuánto aproximadamente? En un día, bueno, en una noche, en cuanto a emergencias médicas, podemos tener, si la ambulancia estuviera en servicio, un promedio de 7 u 8 emergencias seguidas, ¿no? ¿Les permitió celebrar, digamos acá, compartir esa cena con los otros compañeros y bomberos voluntarios? El año pasado sí. El año pasado sí. ¿Y en años anteriores cómo era? No, simplemente sonaba la selectiva, que es el sonido de emergencia para nuestra compañía, y salíamos. ¿La cena se quedaba lista? La cena se quedaba lista. Bombero, ¿qué pasó? O quizá lo que sucede muchas veces, ¿no? Que ver a algún miembro de la familia o del núcleo más cercano hace que las siguientes generaciones piensen también en ser voluntarios del cuerpo de bomberos. Bien, en mi caso en particular es porque mi casa se incendió cuando yo tenía 8 años, en un día de la madre, ¿no? Fugó el gas y hubo una deflagración, y cuando llegamos mi casa estaba totalmente prendida, los 3 pisos. Y las compañías que fueron a apagar, tengo una foto de niño que mi mamá me tomó para tranquilizarme. Mi tía, en realidad, perdón. ¿Ustedes no estaban en casa? No estábamos celebrando el Día de la Madre fuera. Ok. Llegamos y estaba totalmente incendiado, y los 2 camiones que vi fue la 10 y la 65. La 10 que se termina convirtiendo en la compañía que tú eliges para ser voluntario en tu casa. En mi casa. Bueno, me imagino que son además episodios el que observaste y viste cuando tenías 8 años, que fue tu casa quemándose, y la labor de los bomberos que te marcó. ¿Pasó algo más? Sí, mi primo, Brando, estaba jugando fútbol, llegó a la casa de mi bisabuela, se echó a dormir, previamente tomó agua, ¿no? Yo llegué a visitar a mi bisabuela y tocaron la puerta, preguntaron por él, lo fui a despertar y lamentablemente ya no tenía signos vitales. Yo no sabía qué hacer. Lo llevaron al hospital y confirmaron el fallecimiento de mi primo, ¿no? ¿Y qué pensaste después de ello? Que me tenía que capacitar. Y esos fueron mis 2 grandes motivos, ¿sí? ¿Y recuerdas tú tu primera salida? Mi primera salida... ¿O la que más recuerdas, quizá? Me secuestraron. No, salía a un servicio especial que era el APEC, si no me equivoco, en San Borja, y me mandaron a
a la compañía Cosmopolitan 11, porque de ahí teníamos que salir para ir a la PEC. Está ya próximo a graduarme en realidad, pero todavía no teníamos autorización de salida de emergencias. Llegamos a la compañía Cosmopolitan 11 y la ambulancia que nos iba a llevar era de la 11 y sonó una emergencia y nos llevaron pensando que éramos bomberos. Pero no eras tu bombero éramos todavía. Alumnos en ese entonces. Esa fue mi primera emergencia, es una anécdota que tengo porque... Pero claro, no podías decir no voy porque todavía No, no ya soy estábamos en la bombero. ambulancia camino Claro, pero tu sentido de responsabilidad, claro, no te permitía decir yo no puedo ir. Como estábamos en la parte trasera, ya nos dimos cuenta que estábamos yendo en emergencia cuando comenzaron a sonar las sirenas. Por eso mencionas que era prácticamente un secuestro que terminó siendo una primera atención. Sí, una primera atención. Luego, ¿qué edad tenías ahí? Ella tenía 27 años. Okay. 27 años y le informé y ya atendiendo la emergencia al efectivo al mando que éramos alumnos. Y él me dijo, yo pensé que eran bomberos. No, y nos dejó ya en el servicio especial. Y digamos, dentro de los finales felices, ¿qué es lo que se espera? ¿Recuerdas alguno en particular? Emergencias. De emergencias, de atención. Tengo un montón de imágenes, ¿no? Pero sí, las emergencias que me han tocado mucho son las que están en paro cardíaco y las he sacado de paro. Wow, qué difícil eso. Sí, las he sacado y los he dejado en el hospital con signos vitales. ¿Cuánto tiempo tienes realmente para poder atender un caso como ese? Bueno, una vez que nos reportan la emergencia, nosotros tenemos hasta 15 minutos para poder sacarlo del paro, ¿no? Entonces, cuando habíamos llegado era un atropello, era un atropello. Nos dijeron que recién habían dejado de respirar el paciente, ¿no? Entonces lo llevamos. Hicimos todas las maniobras necesarias para darle ventilación al paciente. Sí tenía trauma torácico, por lo que no podía hacer el RCP, solamente ventilación, ¿no? Con ventilación llegamos, salió del paro felizmente gracias a la ventilación que le dimos, y ya en la parte hospitalaria los médicos ya se encargaron del RCP avanzado. Ahora, ¿en qué momento también hay esa especie de desconexión personal para que no te lleves quizá cada uno de las cargas, porque terminan siendo cargas emocionales, aquellas personas, accidentes o emergencias a las cuales no se llegó a tiempo? No se llegó a tiempo quizá por tránsito vehicular, por congestionamiento, no se llegó a tiempo porque estaban en una llamada falsa, como nos has contado, que son lamentablemente el 96% de las llamadas, o por una falla quizá mecánica. Hay varios factores, pero ¿cómo haces también con ese grado de responsabilidad prácticamente que lo podrías trasladar a tu casa? ¿Qué haces en ese aspecto? Bien, en ese aspecto muchos bomberos quizás no lo hagan o sí lo hagan. En lo particular yo sí voy al psicólogo. Okay. Tengo mi psicólogo donde hablamos los problemas que tengo, ¿no? Para descargar, porque emocionalmente sí te saturas. Sí, voy al psicólogo cada 3, 4 meses. Sí, es una emergencia que sí me ha... ¿Eso ha sucedido hace poco? Es decir, ¿hace cuánto tiempo vas al psicólogo? El psicólogo ha ido en julio de este año. ¿Pero empezaste a ir desde? Desde el 2018. Ok. Entonces sí tengo mi psicólogo donde conversamos mucho respecto a las emergencias y temas particulares también, ¿no? Bueno, sirve en realidad para la vida diaria, pero me refería por lo impactante que pueden ser algunas de las situaciones que afrontan. Lo más complicado en cuanto a emergencias que has tenido que recurrir, ¿cuál sería? Niños. Me parte, no... O sea, sí tengo que ser profesional, claro, obviamente tengo que ser profesional, pero me parte. Trato de controlar los sentimientos. Tengo hermanos, ¿no? que Claro. son menores, y sí, los niños sí un poco me chocan más que quizás un adulto. ¿Y en un incendio qué es o cuál sería el que más recuerdas? Cerca del cuartel Los Barbones estábamos con un bombero de mi compañía y nos indicaron que había un niño atrapado dentro de su habitación. La casa estaba totalmente prendida. Hicimos entrada forzada, ingresamos y vimos lo que no queríamos ver. Y sí nos chocó. Sí, me imagino. Eso fue en el 2017. Y en el 2020-21 ocurrió también en Breña, donde una familia quedó atrapada, papá y 2 hijas, en su habitación.
Claro, y la ciudadanía tiene que poner de su parte, ¿no? Un cohete que dispare, no sé cómo sería, puede caer en alguna fábrica cercana a su domicilio, tener sentido de responsabilidad, ¿no? Y lamentablemente muchos incendios en estas fechas han comenzado por pirotecnia, ¿no? Heridos por pirotecnia, ¿no? Yo he visto niños que se han volado la mano por solamente el uso de pirotecnia. Sí. Entonces, sentido de responsabilidad tiene que venir de los padres, ¿no? Enseñar o concientizar el tema de que el uso de pirotecnia puede tener una gran repercusión en su vida. No solamente en la parte de que pierdan la mano, el dedo, sino el tema psicológico del niño o niña a futuro. No solamente de niños, sino también he visto adultos, ¿no? Un promedio de 7 u 8 emergencias seguidas, ¿no? Estamos hablando solamente de ambulancias, sin contar los incendios, las fugas de gas que existen, o, bueno, volviendo a la ambulancia, los heridos por pirotécnicos, sí aumenta considerablemente, ¿no? A comparación de años pasados, por ejemplo, 2016, 2017, sí había un número considerable de incendios grandes durante las vísperas de Navidad y las vísperas de Año Nuevo. En la actualidad sí hay incendios grandes, sí hay incendios pequeños, pero no tanto como años pasados. La concientización creo que va funcionando ligeramente. Va funcionando ligeramente, exacto. Ahora, podríamos decir que no atenderían ningún incendio a la medianoche. ¿Eso cabe dentro de las posibilidades que ustedes, digamos, podrían imaginar próximamente? El año pasado, por ejemplo, no hemos salido a una emergencia desde las 8 de la noche hasta recién las 12:30, ¿no? Versus en el 2016, 17, 18 no estábamos en el cuartel, simplemente estábamos atendiendo emergencia una tras de otra. Y digamos, ¿han detectado quizá también alguna zona particular en Lima en donde se generen más incendios? Y eso sí es bien indistinto, ¿no? El año pasado hubo un incendio grande en Los Olivos, que mi compañía fue, a las 2:30 aproximadamente. Otro gran factor que hay es el tema de las comunicaciones, se saturan, ¿no? Las comunicaciones radiales se saturan y muchas veces también hay interferencias, por lo que las unidades demoran en llegar quizás, ¿no? Entonces, ello también, ¿no? Sí, tenemos grandes dificultades tanto en comunicaciones esos días, esas noches. Ha mencionado un punto importante. ¿Hay llamadas falsas en Nochebuena? Claro, el 96% de las llamadas que entra al Cuerpo General de Bomberos es falsa. ¿En Nochebuena? ¿En una celebración, digamos, tan importante? En general. En general. Es decir, no es porque se trate de una fecha especial en el que las personas dejan de jugar lamentablemente con un tema tan delicado. No, el 96% de llamadas que entra a la central de emergencias al 116 son falsas, ¿correcto? Por eso cuando ustedes llaman, o la población llama al 116, las operadoras te hacen un sinfín de preguntas porque están haciendo una especie de triaje para validar si esa información es correcta, ¿no? Ellas también se guían de otros protocolos que tienen internamente, ¿no? En su central de emergencias, respecto a la cantidad de llamadas que entran, respecto a la dirección exacta, respecto a si el informante da su número telefónico, porque ellas te piden el número telefónico para devolverte la llamada. ¿Y le ha tocado alguna llamada falsa, es decir, en estas fechas, ¿no? De Nochebuena, de Navidad, o por lo menos en las celebraciones de fin de año a las cuales han acudido pensando que realmente era algo urgente y se han topado que era una llamada falsa? Sí, sobre todo en la ambulancia. Hemos llegado a la dirección y no era ninguna emergencia. ¿Y cómo lo toma eso? O sea, personalmente, ¿no? Personalmente es desgastante porque el nivel de estrés de tripular una unidad de emergencia es alto. Llegar y que no haya nada y de repente te despachen de donde estás a otra emergencia y que sea la real y demores en llegar porque estuviste un poco más lejos, es muy saturante, es muy estresante. Es decir, claro, el ser bombero no significa solo atender emergencias, incendios, sino atender situaciones como esas, como personas atrapadas, personas que necesitan primeros auxilios. Sí, en la parte bomberil no solamente vemos el tema de incendios, sino también ya cada bombero se va especializando en alguna rama, por así decirlo, en una especialidad, ¿no? Hay estructuras colapsadas, hay el RIT, que es para rescatar bomberos atrapados, hay búsqueda de rescate en estructuras incendiadas, en materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate agreste, primera respuesta en trauma,
y demás cursos que vamos llevando como bomberos. ¿Y tu especialización cuál es? Bien, en la actualidad yo desempeño el cargo de coordinador nacional de primera respuesta en trauma, que es un curso que ve lo que es pacientes con trauma, que quiere decir trauma, atropellados, algún tipo de lesión producto de algún evento, ¿no? Es un curso que tiene ya 5 años en el cuerpo, que tenemos diversos instructores que capacitan a bomberos para poder atender una emergencia de un paciente traumatizado. ¿Y qué le diría justamente, ya que estamos hablando de eso, a un joven que está pensando o quizá ya asumió esa responsabilidad de convertirse en bombero? Bien, la gran mayoría que viene a postular piensa que toca la puerta y ya se vuelve bombero, ¿no? Es todo un proceso. Postulas, pasas tu postulantado, ¿no? Luego vas a lo que es al aspirantado, ya te vuelves aspirante a bombero, que te dan un uniforme rojo, pero en la parte de la espalda dice aspirante, ¿no? Y te preparas para una escuela que puede durar entre 6 meses a 9 meses, donde te enseñan todo lo que corresponde a atención de emergencias, ¿no? Y a grandes rasgos ven la parte prehospitalaria, ¿no? La parte de materiales peligrosos. ¿Y en qué momento puedes salir ya a un incendio? Porque, a ver, volvemos al tema, digamos, central, ¿no? En fechas en las que hay incendios recurrentes, como son las celebraciones de fin de año. Ya podemos salir a emergencias una vez cuando termina tu curso, te gradúas, sale tu resolución de bombero, tu primer grado, que es el seccionario, ahí recién puedes salir a emergencias. De alta complejidad, Virgen de la Puerta de Trujillo. Soy enfermera y tengo más de 17 años al servicio de la salud. Y el trabajar en esa fecha pues nos llena aún más de nostalgia, ya que dejamos a nuestras familias, ¿no? Padres, esposo, hijos. Entonces, pero también estamos conscientes de que en el hospital hay personas que en realidad nos necesitan y un abrazo a la medianoche es muy gratificante y reconfortante. La Nochebuena, bueno, lo primero que hacemos es colocar al niño, porque colocamos un nacimiento, adornamos el servicio
colocamos el niño, nos damos el abrazo entre los trabajadores y vamos habitación por habitación a ver a aquellos pacientes que están despiertos, porque algunos ya están descansando, están con compañía de familiares o incluso están solos, ¿no? Entonces vamos habitación por habitación, los saludamos, les damos un abrazo y luego procedemos, pues de repente llevó alguien un panetoncito y compartimos ahí algo. Bueno, cuando uno escoge la carrera, como que en ese momento, si lo escoges por vocación, sabes, ¿no? Sabes muchas veces a lo que se te puede venir más adelante, ¿no? Pero con mucho gusto, porque es una carrera que escogí y me gusta, ¿no? Me gusta. Para cientos de pacientes, la Navidad no llega con cena ni regalos. Llega con tratamientos, dolores, pero también con el apoyo de quienes se convierten por unas horas en su familia. Entre medicinas y protocolos, también hay espacio para la humanidad, gestos simples que se convierten en el mejor regalo. A veces hay pacientitos que ya tienen estancia hospitalaria larga, entonces ellos sí están esperándonos, ¿no? Que lleguemos a darles ese abrazo sincero, como otros que son pacientitos nuevos que se sorprenden porque dice que en otros hospitales a veces no sucede eso, ¿no? Entonces se sorprenden y también son momentos sensibles en los cuales ellos también pues derraman unas lágrimas, ¿no? Por toda la situación en la que ellos están pasando. Detrás de cada profesional de salud hay una familia que también aprende a compartir a sus seres queridos con quienes más lo necesitan. Bueno, ya mis hijos son adolescentes, son ya jóvenes adolescentes y con el paso de los años pues se han tenido que acostumbrar a estar en estas fechas con la ausencia de su madre, ¿no? Ellos tratando de comunicarse conmigo antes de las 12 porque a veces no hay señal y bueno, nos llena de nostalgia en esos momentos el saludarnos, pero con la confianza que el próximo día vamos a darnos ese abrazo que no se dio a medianoche. Liz ha pasado varios años sin su familia durante Navidad. Sí, cuando eran más niños pues era un poco más difícil de explicarles, ¿no? Pero gracias a Dios tengo el apoyo de mi esposo, el cual pues él trata de suplir mi ausencia. Cuando ella tuvo el primer turno, ¿no? Cumpliendo su labor de enfermera, a nosotros nos chocó bastante por no tenerla al lado, pues, ¿no? Mis hijos más chicos, entonces necesitaban, ¿no? Siempre les hemos enseñado eso, pero al menos nosotros o yo tuve que suplantar eso, pues, ¿no? En el hogar y aún así lo pasamos con familia, pero con un poco de nostalgia, pues, ¿no? Un poco de nostalgia por tenerla lejos, ¿no? Y con la satisfacción de que cumpla su labor, pues, ¿no? También nos tranquilizaba eso un poco. Sí. Recuerdo que creo que le tocó guardia y no pudimos estar juntas, ¿no? Y fue muy triste no tenerla cerca como los anteriores años. Y pues pasarla sin ella, solamente con papá y mi hermano, pues era muy triste. Sí, sigue siendo difícil no tenerla pues con nosotros. Pero con el tiempo ya pues el dolor va siendo menos, la tristeza. Ella tiene sus pacientes, a ella no le gusta llegar tarde y siempre ella así apurada, aunque sea, como sea, sale de la casa para llegar temprano. De sus familiares, el trabajo no se puede detener. Y durante la Nochebuena también hay tiempo para compartir. Bueno, la Navidad nosotros siempre lo hemos pasado en familia, ¿no? Mis padres son una familia católica y la Navidad es pues asistir a misa en primer lugar y posterior llegar a casa, reunirnos en familia, papá, mamá, los hijos, algún familiar que llegue a visitarnos, esperar las 12 de la noche
y poner al niño, pues, porque nosotros acostumbramos a tener un nacimiento. Estamos ahí un rato y descansamos. Siempre ha sido así. Liz recuerda que en las Navidades siempre hay pacientes que se quedan solos, pues todos los familiares se van y los dejan. Por eso el personal de salud se esmera en tratar de darles calma y hacerles pasar una bonita Navidad. Desde la edad de 8 años, siempre veía a unos compadres de mi papá que eran médicos, enfermeras. Entonces, eso me motivó a mí, ¿no? Ver con qué cariño, qué A las 12 de la noche del 24 de diciembre, el personal trata de darse un tiempo para darse el abrazo de Navidad y, si es posible, compartir algo entre colegas, aunque la prioridad sigue siendo el cuidado de los pacientes. Claro, tanto para los pacientes como para nosotros, el sentir un abrazo sincero nos llena, ¿no? Nos llena de satisfacción y de mucha alegría también. Sí, hay muchos pacientes que principalmente nos agradecen, ¿no? Nos agradecen por todo el servicio, el cariño que les brindamos, y eso es bueno, pues, ¿no? Nos ayuda a poder alimentarnos de esos buenos deseos por parte de ellos. Sí, de por sí la Navidad a mí, o el mes de diciembre, a mí me trae mucha nostalgia. Hasta ahora no me explico por qué, pero me trae mucha nostalgia. Y más aún en esas fechas, en Nochebuena, pues no, la primera vez que pasé la Nochebuena en el hospital, un poco más triste, ¿no? A pesar de eso, tenemos la enfermera, tiene que ser fuerte ante todo, ¿no? Ante ese tipo de circunstancias hay que dar un abrazo. Igual nosotros en el servicio siempre damos un espacio para poder de repente por ahí llevar un chocolatito, un panetoncito y cenar entre nosotros nada más. Y a las 12 de la noche sí acostumbramos ir a
que lo hagan, sin pensarlo dos veces, porque no sabemos qué pueda pasar más adelante, ¿no? Liz se siente afortunada, pues según cuenta, tiene el apoyo de su familia, que ha sabido comprender su trabajo y entiende cuando no está en fechas importantes como la Navidad. Se siente el vacío, sí, se siente el vacío. Estar con ella presente, la organización es a dos, pues no, o sea, a dos, o sea, se hace más fácil, es muy amena, darnos el abrazo ese día con nuestros hijos, abrazando, porque nos abrazamos los 4 juntos. En un momento llegamos los 4 y nos abrazamos, y eso es muy bonito. Y eso pues es más fácil y más bonito, más ameno, más alegre, más en familia se podría decir, ¿no? Porque tenemos un hogar muy dichoso. Entonces es para mí lo más bonito, ¿no? Estar todos juntos y gozar de salud. Hay días que, por ejemplo, ella ha estado de turno y sí se hacía, pero no es igual, no es igual. Tú conversas, pero después al colgar te quedas con esa pena, pues igual, ¿no? Tienes que en ese momento ser fuerte, tal vez fingir un poco, no sé, no darnos el saludo, pero después de colgar te quedas con esa pena. Al amanecer el 25, Liz retorna a casa cansada, con sueño, pero con el deseo de abrazar a los suyos y vivir la Navidad que tanto añora, junto a su familia. En esta época del año, lo más bonito es compartir junto a nuestros seres queridos. Por eso Liz pide a quienes tienen la dicha de estar siempre en familia que valoren esos momentos, porque no todos lo pueden hacer. Pero también da un mensaje para las nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros. Bueno, a los jóvenes que están iniciando la carrera de enfermería, decirles de que es una carrera muy bonita, muy satisfactoria, pero también muy sacrificada. Entonces, debemos de tener esa vocación, esa entrega para poder decir, estamos desarrollándonos profesionalmente y personalmente, ¿no? Entonces, el dar un poquito de nuestro tiempo al prójimo es muy satisfactorio. Que sepan valorar a todos sus integrantes de la familia, porque cada integrante es muy importante, ¿no? Que sepan valorar aquellos momentos especiales como son estas fechas, ¿no? Entonces, porque no sabemos qué nos deparará el futuro. Entonces, el tener a toda la familia reunida es uno de los momentos más importantes y valiosos que debemos de tener siempre presentes. Entre pacientes, emergencias y medicinas, el personal trabaja mientras ustedes celebran. La historia de Liz es la de muchos y muchas que por la profesión que eligieron tienen que elaborar en fechas especiales. Mientras los demás celebran, ellos trabajan. Y que pasen una feliz Navidad con mucho amor, mucha esperanza, mucha ilusión y que el amor reine en sus hogares. Feliz Navidad.